mensaje de unión, que es el de la idea de patria, por eso se festeja el 25 de mayo, el presidente dio una imagen de división, de fragmentación, que es el que proyecta el oficialismo. Es el que apuesta, normalmente, ¿no? Es el que ejecuta. Y después, para mencionar también, estábamos hablando de los recitales del Lali Espósito. Son 90.000 chicos puestos ahí en esa cancha impresionante. La piba tiene un carácter bárbaro, tiene mucho carisma, y ella habló en un momento de su pelea con Milei bien, porque no habló como desde un partido ni como dirigente política. Se hizo la foto. No. Bueno, no, sí, no, por lo Sí, menos yo no la vi. Pero en un momento posó así con las cosas y le hicieron como que sacaban una foto. Claro, pero ella habló de ideas, no dijo de partido, de Aucaldo, no sé qué, ni de gobierno, ni nada. Habló de ideas, ¿no? Lo que piensa de Milei por las ideas de Milei y las ideas que tiene ella. Pero inmediatamente la gente empezó a cantar, los chicos, ¿no? Que estaban en el 45.000 pibes, sí. Probablemente no todos, pero la inmensa mayoría empezaron a saltar y a gritar Milei, basura, vos sos la dictadura, en ese momento. Y ella ahí bajó el tono de la gritería de los pibes, y bueno, y ahí pasó a otro tema y demás. Pero súper interesante por la reacción, ¿no? Digo, uno no puede sacar conclusiones matemáticas o bueno, que eso equivale a tal otra cosa, no, pero sí lo que uno es un síntoma de un clima que está dando la sociedad a nivel de ese público que son chicos jóvenes, ¿no? Que es el público de bueno, bueno, y la piba a mí me encantó, así que lo felicito a Rosenblatt. Y me mandó un mensaje muy lindo, Pedro publicó en redes sociales, referido a Lali, hablando de ella. Sí, a mí me quedan re bien los dos, como tienen una cosa así de buena onda, no de buena onda, de onda, vamos a decirlo, no son acá, no, bien, me gusta. Y después el discurso de Cristina. A mí algunas cosas me hicieron pensar en... Ella empieza el discurso sobre todo haciendo eje en la gente que no votó. Uh-huh. Y va haciendo una lectura de cómo fue la asistencia en los barrios más populares de la ciudad, uh-huh, que son en los barrios donde ganó Unión por la Patria o el frente que estaba que presentó el peronismo en la ciudad, ¿no? Que es ahora Buenos Aires. Y ella planteó ahí que justamente en esos distritos también se produjo un nivel de inasistencia, de ausentismo muy alto en la elección. Y después, a partir de ahí, ella empieza a hacer un planteo sobre la necesidad de ofrecer soluciones a una cantidad y empieza a plantear el tema del Estado, el tema de la educación, el tema pero evidentemente en esos distritos, en esos donde hubo mucho ausentismo, pero al mismo tiempo donde ganó ahora Buenos Aires, de los 8 o 9 que ganó, en los que ganó ahora Buenos Aires, hay 2 o 3 donde hubiera ganado, aunque hubieran ido juntos la Libertad Avanza y el PRO, con los radicales y demás, ¿no? Juntando también los menos numerosos. Hay 2 solamente hubiera ganado si se sumaban todos. En todos los demás ganó, y con una diferencia alta, porque fueron separados, ¿no? Y hubo mucha competencia en esos barrios entre la Libertad Avanza y el PRO. No son los barrios fuertes del PRO esos, ¿no? Y ahí se ve que hubo más votos hacia la Libertad Avanza. Y ahí se produjo la disputa que todo el mundo pensaba que se iba a dar a nivel de toda la ciudad y que se produjo nada más en algunos lados. Porque después en los distritos tradicionalmente del PRO se volcaron todos a la Libertad Avanza, sí, con mucha diferencia. Esos distritos son los más parecidos al conurbano.
¿no? Donde ganó ahora Buenos Aires, son distritos de población más humilde. Se dice que lo que pasa media. en la Comuna 8 acá, en la Es ciudad lo de Buenos que- Aires, de sí. alguna manera replica lo que pasa en la provincia de Buenos conurbano. Aires. Yo creo Muy que bajo no- nivel de votación tuvo la Comuna 8. Sí. Por eso creo que no fue casual la elección que hace Cristina para hacer la lectura del ausentismo. Y ella desarrolla la cantidad lo que ella propone, que es reformular el discurso tradicional del peronismo, ¿no? O del movimiento popular, reformularlo en función de las críticas que están subyacentes en ese ausentismo. Hay una crítica a la política cuando dice dos cosas. Ella primero habla de la militancia y después habla del electoralismo. Muchas de las cosas que hablamos antes con Córdoba, con Surban Córdoba, yo creo que tienen que ver con los vicios que tienen los políticos, que son vicios lógicos, pero bueno, que si no los cambian, o sea, cambió la realidad, pero son vicios lógicos. Por ejemplo, mi generación era absolutamente despreciativa de los procesos electorales, porque como había proscripciones, después había golpe de Estado si ganaba el que no le gustaba, no le daba bola. No se le daba bola como generación, no se le daba bola al tema electoral. Yo me acuerdo incluso que cuando se hacían las listas, che, vos querés ir de candidato, no, dejalo, no quiero, yo soy un embole. Ahora se matan. Y está bien, porque digamos, se abrió otra realidad en el país, y donde la disputa política, la puja de intereses y demás se resuelve a través del proceso democrático, que tiene que ver con las elecciones y demás. Eso a la generación que venía de antes no lo pudo entender. Le parecía que eso era bajar banderas, hacer reformismo, qué sé yo, toda esa cuestión. Ahora se abre una etapa también diferente, ¿no? Donde si estás demasiado encerrado en el tema electoral, terminás despegándote de las necesidades de una sociedad que se ha transformado. Y entonces cuando vos repetís el discurso que estaba organizado para proponerle a una sociedad donde el 98% de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato, ya esa sociedad no existe. Ahora el 40%, el 50% de la masa trabajadora no está afiliado, es cuenta propista, factura por su cuenta. Hay todo un tema en eso, ¿no? Porque viste que generalmente sigue existiendo la creencia, coincido plenamente con lo que decís vos, del político tradicional, de proponer como propuesta entusiasmante, por decirlo de alguna manera, la generación de empleo, de trabajo. Y no sé si hoy es eso exacta, porque el tema del emprendedurismo y de la solución ha calado muy fuerte en las generaciones muy jóvenes. Entonces, como que vos crees que les estás hablando a ellos y en realidad les estás proponiendo algo que no es precisamente lo que les está interesando. A lo mejor lo que le propones está bien proponerlo, claro, pero no es lo que está no los motiva digamos, en la mirada. Claro, no está pensando en eso. Creo que sí, a ese sector lo que hay que familiarizarlo, por lo menos se tiene que familiarizar, que con estas políticas también le va mal. Claro. No es que solamente le afecta al trabajador que está en blanco, con relación de dependencia, que tiene una cantidad de beneficios que ellos no tienen, ¿no? Si a ese sector no están separadas. Pero sí creo que hay realidades que el discurso político tiene que investigar. Si quiere dirigirse y encontrar a ese electorado. Obviamente que eso implica romper con muchas estructuras y por lo tanto hacer un discurso duro, un discurso de ruptura también, que es difícil, ¿no? Pero yo lo que creo que en ese sentido, cuando Cristina plantea una cantidad de debates que son necesarios hacer, elige más o menos bien los temas, pero todavía no se termina de incorporar a esta franja grande, ¿no? Es cierto que del Estado presente
hay que pasar al Estado eficiente. Ella plantea el problema del Estado. Cuando ganó el kirchnerismo, cuando ganó Néstor las elecciones, el debate sobre el Estado presente era necesario porque se venía de 10 años de y además de desprestigio del Estado, de un discurso antiestatista, de una hegemonía muy fuerte del neoliberalismo que hablaba todo el tiempo en contra del Estado, y bueno, que además había desmantelado el viejo Estado que había dejado el peronismo. Entonces esa discusión se tuvo que dar y se dio muy fuerte. Eso me acuerdo, era un tema recurrente de Néstor cuando hacía los discursos, la importancia que le daba a él al Estado presente. Cristina lo que plantea ahora es que es cierto que hay una cantidad de reclamos de la sociedad que tienen que ver con un Estado que crece en vicio, en el sentido... Ella dio algunos ejemplos que por ahí a mucha gente le resultaron incómodos, molestos, porque justo se refirió a sectores de los trabajadores que en este momento están siendo muy atacados por las políticas de Milei, ¿no? Cuando ella habló de que cuando relacionan la educación pública, las madres se quejan porque de repente los chicos van, no está la maestra, está la escuela cerrada, entonces tienen poco nivel de educación, y con eso se resiente la educación pública. También habló también de trabajadores de los hospitales, ¿no? Que la gente va al hospital y la gente protesta con razón cuando le dan un turno para dentro de 3-4 meses. Digo, fue molesta esa referencia porque en este momento este gobierno está atacando esos sectores, mucho. Ahora, este gobierno, el discurso que tiene es, si la educación pública tiene problemas, eliminemos la educación pública. Si la salud pública tiene problemas, eliminemos la salud pública. Lo que está planteando Cristina es, si la educación pública tiene problemas, resolvámoslo. Y mejoremos la educación pública. Si la salud pública tiene problemas, que los tiene, igual que la educación, no es para terminar con la educación pública, como están buscando. Sí, ni con la salud pública, mejorarla. Porque ahí hay intereses de negocios que están muy jugados en este gobierno, donde están muy interesados en desprestigiar la educación pública, en destrozar la actividad de ciencia a nivel estatal, y de terminar con la salud también pública, ¿no? Bueno, ahora está el paro en el Garrahan, donde se está yendo mucha gente que tiene un nivel de capacitación altísimo, y entonces se van a países de vecinos, a Brasil muchos, o Europa, España. La diferencia, bueno, Cristina alude a problemas que existen, pero con la idea de que hay que discutir esos problemas para mejorarlos. Lo que está haciendo este gobierno es engancha esa problemática para terminar de destruirlo todo, o sea, para empeorar la situación. Son debates, o sea, ella no planteó cómo. Dijo, fijémonos en esto porque acá hay un reclamo, ¿no? Es interesante ese planteo, sí se diferencia del discurso reaccionario que plantea la eliminación de esas dos cosas. El discurso de los libertarios prácticamente quiere al Estado como un guardaespaldas de las clases más ricas, ¿no? Defensa, justicia y seguridad y todo lo demás. Y la CIDE. Sí, por eso digo, defensa, justicia y seguridad, o sea, y el espionaje, va junto. Claro. O sea, en eso es lo único que los libertarios entienden como el Estado, y bueno, obviamente que en la medida que se pueden aprovechar desde el punto de vista de las prebendas económicas y todo lo demás, también. Pero llegando al último punto, nosotros podemos, o el movimiento popular puede dar todas las debates que son necesarios, tiene que hacerlo. Ella, cuando habla de la militancia y habla del electoralismo, está viendo también un problema en la política, que también es un tema que yo creo que es importante discutir,
y sobre todo el movimiento popular, que tiene militancia, porque los partidos reaccionarios no tienen militancia. El movimiento popular tiene militancia, está mal usada, o por lo menos está muy encasillada en una práctica que ya la tiene que volver a transformar. Tiene que servir como articulador con el resto de la sociedad, tiene que saber cuáles son los reclamos que hay en la gente, ¿no? Era un poco lo que hablábamos el martes pasado por la comunicación de un oyente. Pero hay dos problemas. Hay el tema de la unidad, me parece que lo están empezando a entender, que se está acallando un poco el tema de la discusión que hubo en la provincia. Pero hay un tema que yo creo que es más importante que ese, que es el tema de que vos podés discutir estos planteos. El único sector que está en condiciones de hacerlo es el movimiento popular. No lo va a discutir la derecha, no lo va a discutir el PRO, y la izquierda no está en la pelea. O sea, no. Algunos dirán que sí, pero no hay disputa de poder ahí. Claro. No es que no está en la pelea porque no. No, sí, hay gente muy militante, participa mucho, pero digamos, ahí hay que disputarle, arrebatarle poder. El tema para mí que falta en esa toda la propuesta es que vos a esos debates y a las conclusiones que llegues con esos debates lo tenés que hacer creíble. Y lo que falta es credibilidad, es decir, la gente todavía no cree en lo que se dice en la política. Totalmente. Y el fenómeno para mí es encontrar la forma de hacer creíble esa propuesta y recuperar la credibilidad. Ese es el fondo de la cuestión, además de las nuevas propuestas que haya que hacerle a la sociedad, ¿no? Totalmente. 19:33, nos vamos a la tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.